Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa el pensamiento de Monitor Expreso. Muy buen día, amables amigos de Monitor Expreso. Es un placer. El día de hoy estamos aquí con el escritor J. Jesús Lemus, a quien saludo con gusto. Jesús, ¿cómo estás? Dame la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto verte y gracias por la invitación. Oye, pues nos colamos aquí a este estudio que está bastante bonito. Fíjate que sí, yo me acuerdo de Jairo en otros tiempos del periodismo michoacano. No sabía que tenía su estudio, pero está muy bonito. Nos colamos. Pues sí, porque pues ya ves que más vale llegar a tiempo que ser invitado. Y vamos a platicar el día de hoy de tu nuevo libro. Aquí tenemos algunos ejemplos, no traemos el nuevo libro, pero es, a ver si nos ayudan a ponerlo en una portadilla, pero es Los días de la ira. El libro se llama Los días de la ira, es el más reciente libro, es mi libro número 12 y habla de la violencia que vivimos los periodistas, violencias de todos tipos. Aquí ahora sí que, aunque yo no estoy de acuerdo con el término de violencias, creo que ahora sí son varios tipos de violencia los que sufrimos los periodistas, y creo que sí es necesaria una reflexión, porque también este libro no nada más es exponer lo que nos está afectando, también es exponer qué estamos haciendo los periodistas para corregir esto, y también qué hacemos a veces para fomentar la propia violencia. Ok, súper difícil el tema, y más si lo queremos tratar desde un punto de vista profesional, como nos toca a nosotros ejercer la libre expresión, ejercer el periodismo. Una parte que me llamó mucho la atención, yo ya tuve la oportunidad de leer tu nuevo material, Los días de la ira, y por supuesto que lo recomendamos bastante. Vamos a empezar, digamos, por decir que es un reportaje en estricto sentido. Y me llama mucho la atención los primeros capítulos, o al menos el primer capítulo. Muy puntualmente haces varias reflexiones acerca de lo que es el oficio periodístico. Lemus, yo te quiero preguntar en este momento qué tan importante es llevar a una reflexión acerca del ejercicio periodístico, sobre todo para las generaciones que están pues para salir al ruedo. Mira, yo creo, Julio, que es bien importante hablar en estos momentos de reflexionar acerca de lo que es el periodismo, porque no nada más son las nuevas generaciones que van a salir al ruedo las que ya vienen al relevo generacional, sino porque también hoy, con el uso de las redes sociales, mucha gente piensa que redes sociales y periodismo es lo mismo. Y hay una cosa en la que hemos caído hoy, el gremio periodístico hemos caído en una cosa, que no hemos sido capaces de formar audiencia. Y entonces tenemos una audiencia que no comprende lo que es el periodismo. Y tenemos una audiencia que desconoce realmente cuál es la función del periodista. Y una audiencia que a veces te reclama imparcialidad, por lo general te reclama verdad y te reclama prontitud en la información, pero que no te pide imparcialidad, o que te tolera el que te sesgues ideológicamente hacia un lado del espectro político. Entonces, eso es una falla fundamental de nuestra sociedad, que los medios de comunicación nunca, ni medios de comunicación ni periodistas habían caído en la necesidad de ver cómo está su audiencia. Nadie ha formado audiencia. ¿A quién corresponde formar una audiencia? Corresponde a dos sectores. Creo que es al sector educativo, pero la escuela nunca, la academia nunca se ha preocupado por formar audiencia. De chiquitos, de niños en el kinder, lo más que nos aproximaron al periodismo fue el periódico mural de la escuela. Fue lo más que nos aproximaron. Y de ahí nunca nos enseñaron a cómo diferenciar una buena información de una mala información. Y ahí está el error. Somos analfabetas en sentido estricto de la formación de audiencias. Los medios de comunicación, que será la otra parte que necesita formar audiencias, nunca se preocuparon por formar audiencia. Ellos se preocuparon por vender una verdad, un manejo de información, un silencio al poder en turno, a cambio de dinero. Y se olvidaron justamente de cómo estar formando una audiencia crítica que también sea capaz de recibir la información que le manda el periodista. Entonces, creo que por eso es fundamental este texto, y por eso creo que es necesario revisar desde lo más hondo el trabajo periodístico. Y en el libro Los días de la ira, yo trato de darle a la audiencia unas pinceladas, por lo menos que la gente sepa qué es un periodista, qué es un reportero, qué es un comunicador, que sepa las diferencias entre qué es una noticia y qué es una información.
entre qué es una opinión, o sea, los géneros opinativos y los géneros informativos del periodismo. O sea, no pretende ser un manual de periodismo, pero sí darle al lector y explicarle por lo menos qué son los puntos fundamentales para que de ahí comience a entender la problemática del periodista. Si me permites una opinión acerca de tu propio libro, yo creo que puede ser un manual y es también un antimanual. Es decir, viene precisamente toda una serie de riesgos que enfrentamos. Y bueno, una parte crucial es que detrás de todo esto, al final de cuentas, está el negocio. Y eso es algo muy triste. Ahorita que dijiste lo de la academia, pues las propias universidades, ¿cuándo vamos a reflexionar acerca de que son los periodistas la hechura de un negocio? Realmente no, los profesores muchas veces ni siquiera están capacitados, no tienen experiencia, digamos, en el campo, en el oficio periodístico, y hay veces, y tú lo narras aquí en el libro bastante bien, hay compañeros periodistas que venden elotes, que venden cenas, sí, que son taxistas, que lo hacen para poder sobrevivir, porque ya el corporativismo, digamos, ya no les alcanza, no les da una plaza, no tienen espacio. Cuéntame un poquito de eso. Exactamente. Mientras me echo un traguito de cerveza. Bueno, el jugo de Santa Manzana está bien bueno. Decía Ernesto Cedillo, échamelo en un vasito para que parezca sidralito. Sidralito. Fíjate que tocas un punto bien fundamental. La hechura de los periodistas. ¿Cómo se hacen los periodistas en México? Yo te voy a dar una cifra. El 85% de los periodistas en México se formaron en el empirismo. 85%. 85%. Es decir, carece de estudios formales. De estudios formales respecto a los temas de la comunicación y el periodismo. Okay. Puede haber ingenieros, hay doctores. Sí, o sea, no hablamos de un analfabetismo, hablamos de un empirismo, de un periodismo empírico. Sí. 85% son empíricos y solamente pues el 15% es gente que sale de la academia con una formación. Pero aquí viene lo fundamental, de ese sector que hablas. La gente que viene de la academia, que viene de la escuela, del aula, de la universidad, con la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación o en Periodismo o en Comunicación Social, que son las carreras básicas, estas personas están saliendo de una universidad en la que los maestros, tú bien lo dijiste, por su falta de experiencia o por inexpertos, comienzan a formar un producto, una mano de obra para el corporativismo editorial, no para el periodismo libre y pensante. No te crean crítico en las universidades, te crean conforme la mano de obra se requiere en las empresas editoriales. En el periódico X, Y, Z están pidiendo este tipo de perfiles y así es como las universidades están formando a los muchachos. Y entonces tenemos un grave problema ahí, que la mayoría de los muchachos que salen de las universidades, que déjame decirte, tenemos en México un aproximado a 1,900 periodistas nuevos cada año, porque la mayoría de las universidades públicas del país, y no se diga las particulares, están sacando en promedio 30 periodistas al año. Es decir, licenciados en Ciencias de la Comunicación, en Periodismo, que se deben de incorporar a los medios de comunicación. Y estos muchachos salen formados como mano de obra que requiere justamente las empresas editoriales. No están formados para hacer un trabajo crítico, no están formados para pensar en algo más allá del dinero. Piensan que el periodismo es sinónimo de dinero y de poder. De fama. Y de fama, cuando en realidad es un apostolado. Y quienes no lo entiendan de esa forma están totalmente equivocados, porque el empresario, el corporativo, lo ve pues como un negocio en el que no vende información, sino vende más bien silencio. Entonces, esas dos partes son las que tienen ahorita en gran riesgo el periodismo en México. Porque sí es cierto que en el relevo generacional, porque también debemos entenderlo, quienes tenemos ya 30 o 40 años en el ejercicio periodístico, ya es tiempo de irlo dejando. Y es tiempo de que entren los muchachos y que vengan a cumplir y a suplirnos, porque nosotros, buenos o malos, ya debemos de pasar esta etapa y que llegue un nuevo grupo de periodistas para que ahora sí que se hagan lo que tengan que hacer. Pero a tu pregunta, y concluyo con esto, nada más decir que sí es necesario modificar los modelos de formación periodística en las escuelas, en las universidades, porque digo, están haciendo manos de obra acorde a como lo necesita el corporativismo, por eso no salimos.
Y en el corporativismo, bueno, ahí es donde se forma también otra parte. Ese 85% de periodistas empíricos se forman dentro del corporativismo. Y el corporativismo los forma conforme a su propia necesidad. Y por eso el periodista copia el modelo del empresario que tiene contratos de publicidad con el gobernador. Y el periodista dice, ¿por qué yo no puedo tener un contrato de publicidad con el alcalde? Y ahí viene el chayote. Lo que pasa es que para los dueños de los medios, lo que es para ellos negocios, para los periodistas es el vicio del chayote. Ese es un punto importante y que lo manejas varias veces en tu libro. Es decir, hay muchos periodistas pobres con dueños de medios de información ricos. Exacto, ese es uno de los problemas principales de todo el país. Si tú te fijas y revisas los haberes que se observan en la hacienda de los dueños de los medios de comunicación, ¿qué te pongo de ejemplo? Estamos en Morelia, La Voz de Michoacán. Sus dueños, bueno, ya no creo que estén tan inmensamente ricos. Miguel Medina, un hombre poderosísimo económicamente, de lo más, que viene desde abajo, se hace rico cuando se roba La Voz de Michoacán y se queda con La Voz de Michoacán y se hace dueño y se hace rico, millonario, y hambrea a los trabajadores, a los reporteros. Yo fui trabajador de La Voz de Michoacán. Te hambrean literalmente. Sí, y entonces, ese es el ejemplo que tenemos a nivel nacional. Dueños de medios asociados con los gobiernos estatales, sirviendo de voceros, de consejeros, de confidentes. En el caso que mencionas de La Voz de Michoacán. De La Voz de Michoacán. Un hombre que siempre fue, que gozó de muy buena fama y que realmente tenía muy buenos nexos y ligas con el poder. Eso es fundamental. Un hombre, digo, a Miguel Medina yo lo conocí siempre nada más en el ámbito público. Yo nunca lo conocí en el ámbito particular, pero un hombre que estaba muy bien relacionado con el poder y que llegaba a quitar alcaldes. Gustoso de las armas, era aficionado a las armas. Sí, y llegaba a poner y a quitar alcaldes y estaba muy cerca de los gobiernos. Yo me acuerdo de Ausencio, de Víctor Tinoco, de Lázaro Cárdenas Batel, o sea, valía madre qué partido llegaba al poder. Claro. Él estaba con el poder. Negociaba. Y él negociaba. ¿Y qué era lo que negociaba? No negociaba lo que todo el mundo dice, contratos de publicidad. No eran publicidades, ni siquiera era un aspecto propagandístico del régimen en turno, sino era más bien, vendía el silencio. No publiques esto. Yo fui editor en ese periódico y fui reportero en ese periódico y había una línea que no se podía cruzar. Aquí no puedes pasar, esto no puedes publicar, esto no lo puedes decir. Y era evidente que eran los intereses de la empresa. Entonces ahí terminaba la libertad de expresión a cambio de muchos billetes en la bolsa del dueño del periódico. Es eso, o sea... Y además eran ladrones con su propio con sus propios trabajadores. Ah, sí. Yo te puedo platicar a mí mismo, uno de sus hijos a mí me robó una liquidación. Es un ladrón, Alonso Medina. Es un ladrón. No me queda duda. Yo también no tengo buena referencia. Ni deja de ladrón. Creo que es además es de esos que echan a perder el nombre del buen periodismo. Que se hacen decir periodistas, sacan la charola y se aprovechan de su posición y son los que van bocabajeando el periodismo. Creo que un ejemplo de periodismo que no se debe hacer es el de Alonso Medina. Claro, y velos donde están. O sea, la historia también se las cobra en algún momento. No siempre pueden ser así. Llegaron las redes sociales. También llegaron a cambiar el negocio como lo conocíamos. Sí. No sé si para bien o para mal, porque hay también casos que tú manejas bastante bien en el libro. El caso de los influencers, que lograron, justamente lo que nos faltó quizás a los periodistas hacer en algún momento comunidad, ellos sí lo hicieron. Sí. Y supieron hacer negocio, que tienen también prácticas cuestionables, no son definitivamente periodistas, pero en algún momento dado sí han hecho algo que quizás nos ha hecho falta haciendo un ejercicio de autocrítica, de reflexión. Yo creo que también en parte han salido a la calle a colectar historias. Eso, fíjate que sí. Yo creo que hay que establecer, el oficio periodístico es aquel que ejerce el periodismo, la libertad de expresión, y lo ejerce en el libre periodismo a través de los diversos géneros, ¿sí?, periodísticos que existen. Y el oficio del reportero es el que reporta nada más, que es parte también del periodismo, pero es una parte nada más, el reportero. Pero el comunicador que hace, por ejemplo, redes sociales, que también le llaman influencers
o facebookero, Sí. youtubero, tuitero. Ese influencer, ese comunicador que está en las redes sociales, creo que nos ha salido también a poner el ejemplo mucho a los periodistas, ¿eh? Sí, claro. Muchos periodistas Sí. no hacen el periodismo como lo hacen, como reportan estos influencers que van y hacen. Y aunque para ellos, yo conozco muchos que apenas están descubriendo que Guatemala tiene una moneda que se llama Quetzal. Yo conozco muchos periodistas que apenas ahora con el presidente. Ahora que fue el presidente. Ahora que fue el presidente López Obrador para allá, he visto algunos youtubers que han subido de que en Guatemala, y sorprendidos, Ajá. de que la moneda ya es muy distinta a la mexicana. Los Ok. billetes son más viejos, más grandes. O sea, y hay gente que llega y así, digo, en las redes sociales, en los programas, yo lo he visto que llegan sorprendidos y dicen, y miren, voy a pedir y me van a dar de cambio tantos quetzales. Y como que están comiendo en el mercado y están pidiendo. Entonces están descubriendo, hay gente que está descubriendo Guatemala. El hilo negro. El hilo negro, pero también te voy a decir, bueno, yo conozco youtubers que aquí están descubriendo que el Parque Fundidora en Monterrey se llama Parque Fundidora porque allí era una fundidora de metales. Entonces, por eso, o sea, lo que están haciendo los influencers que están saliendo al mundo a explorar, que es lo que deberíamos haber hecho los muchos periodistas ya desde hace tiempo, pues sí nos está ganando mercado. Y eso le gusta a la gente. La gente le gusta, le llaman también periodismo de turismo, ¿no? Que vas y que hay quienes descubrieron hace poquito también las lagunas de Montebello, allá en Chiapas. Entonces, todo ese trabajo de salir y ser periodista, no puedes ser periodista sin ser pata de perro, es lo que quiero decir. Pero la verdad es que también muchos años caímos a lo mejor en el periodismo de gabinete. De gabinete y de comodidad, y eso se lo debemos a las tecnologías de la comunicación. Por ejemplo, hoy yo conozco periodistas que reportean en redes, en grupos de WhatsApp. Los que están en el grupo de WhatsApp de la fiscalía, pues ya ni se preocupan porque ahí suben el boletín. Y de ahí lo toman. Y de ahí lo toman todos. Y entonces, esas tecnologías de la comunicación vinieron a ponerle el último clavo al periodismo mexicano, porque ya el periodista no sabe. Bueno, los periodistas dicen, ¿es un femenino o es un masculino? No, manejan los términos muy policíacos porque muchos de ellos llegan a sentir policías, otros ministerios públicos, otros son jueces, se sienten parte del poder, y eso es culpa de las nuevas tecnologías, que llega a ser tanta la relación por teléfono o por el WhatsApp. Sí, que tomas la jerga. Exactamente, Okay. tomas la jerga y no debieras, y te olvidas de pasarle la información a la gente. Y a la gente le dices, es que en el accidente perecieron 3 masculinos, porque así es el término que manejan allá. Sí, claro. ¿Sí? Porque no pueden decir que fueron 2 mujeres o 3 hombres los que murieron. Muchas veces también les compramos la jerga, no sé si sea positiva, por ejemplo, decir los neutralizaron, ¿no? Ajá. En lugar de los mataron. Los mataron. Mataron, no Sí. los neutralizaron. No neutralizan. La crisis también tiene otro nombre ahí medio... Es que el periodista es como un perico. A veces absorbe los términos, la terminología de cada grupo. Crecimiento cero. Crecimiento cero. O sea, Sí, de crecimiento, ¿no? sí, exactamente. O sea, digo, hay un manejo de la jerga oficial o de algunos sectores No crecimiento. Ujú. que los propios periodistas no saben. Y a veces ellos mismos tienen miedo y piensan que tienen que ser muy cultos al hablar en sus notas. Pero es que la nota hay que decirla como la piensas. Claro. Oye, interesante lo que viene en el libro, una serie de relatos de primera mano con historias de periodistas. Repito, estos casos de periodismo que para subsistir tienen que hacer otras cosas, vender cena, vender calzado. Fíjate. En un contexto, permíteme terminar con esto, en un contexto en donde hay periodistas que escriben desde la colonia Roma, desde la colonia Condesa, periodistas de primera, periodistas de segunda y periodistas de tercera, y no es una clasificación que tú hagas, es una clasificación que, digamos, está puesta, digamos, en el medio. Sobre esto, ¿qué encontraste? ¿Qué nos puedes detallar? Fíjate que es un tema bien interesante, Julio, porque te acuerdas lo que dijo Alito Moreno, que no es una frase de él, es de Margarita Rodríguez, la Alejandro periodista. Moreno, el dirigente nacional del PRI, claro. Ajá, él dijo que a los Sí. periodistas también se les mata de hambre y no a balazos. Mátalos de hambre, sí. Ajá. Entonces,
Esa es una versión que una vez yo se la escuché antes que Alito Moreno a la periodista Margarita Rodríguez, que ella fue la que dijo, a los periodistas también Sí. el régimen también los mata de hambre y no nada más a balazos. Y eso es cierto. Y ese es otro de los graves problemas que tenemos en el periodismo mexicano. La violencia no nada más es lo que recibimos de los grupos del crimen organizado o de las relaciones esas corruptas entre funcionarios y narcotraficantes. No, donde los narcotraficantes se convierten en brazo ejecutor para exterminar al periodismo. Hay otro grave problema. Es la crisis económica, es la precariedad en la que están los periodistas. Yo te puedo decir, y esto es lo que encuentro, que con base en una encuesta que hago y de ahí tomo un modelo para calcular un valor, el 99% de los periodistas en México tienen ingresos de 6,000 a 12,000 pesos semanales. 99%, ¿Semanales? perdón, mensuales. Mensuales, sí. 6,000 a 12,000 pesos mensuales. Eso gana el 99% de los periodistas. Y solamente el 1% gana entre 15,000 pesos mensuales a 155,000. Esa es la élite, es decir, una puntita nada más. El 1% es el que le va bien. El resto gana muy poco. Y por eso poco tiene que encontrar o buscar trabajos alternos para sostenerse. Porque el periodismo, tú sabes, el periodismo una vez que lo tocas ya no lo dejas. Y tú te financias tu propia actividad, pero sigues haciendo periodismo. Entonces hay muchos periodistas, como tú bien decías, y los pongo en el libro, hay muchos periodistas que venden tacos, son taxistas, trabajan de meseros, venden productos por catálogo, etcétera. Muchos periodistas que se dedican a otra cosa, la mayoría de los periodistas se dedican a otra cosa porque no les alcanza para mantenerse en el periodismo. Hay regiones en donde los periodistas ganan 60 pesos por una nota informativa. Les piden 3 notas informativas, ganan 180 pesos al día. Entonces, ¿qué haces con 180 pesos? Es cuando el periodista, y es que ahí debemos entender, no justificar, pero sí entender que es cuando el periodista dice, tengo que pedirle al presidente, o tiene que darme el presidente, o el diputado, o el regidor, o el senador. ¿Sí? Y es ahí cuando hay una justificación incluso del chayote. Aunque también conozco periodistas que están ahí machacándole duro, y que prefieren antes de corromperse hacer un trabajo alternativo. Súper difícil tomar esa decisión. Sí. Y por otro lado, ¿qué opinión tienes de las audiencias que no se ven dispuestas a pagar por contenido de valor? Ese es un grave problema que tenemos en México. Y eso es producto de que no se han formado las audiencias necesarias. Sí, eso es una realidad. Es una realidad. Eso no es culpa de los periodistas. No tenemos una audiencia bien formada y tenemos una audiencia que en un momento se convierte en un monstruo que solamente es un monstruo ávido de sangre. Y es un monstruo que pide y exige, pero no da nada. La audiencia te pide que seas honesto, que no seas corrupto, que no seas chayotero, que seas puntual en tu información. ¿Pero a cambio de qué? ¿De gratis? Hay gente que te exige y no te compra tus productos de comunicación. Gente que te ve en tus programas, no te pone ni siquiera un like. Ni un me gusta. Ni un me gusta. No, o sea, no te ponen eso, menos te van a comprar el producto. Pero sí te exigen. Y entonces ahí es donde entra la disyuntiva. Realmente el periodista debe estar dispuesto a todo con esa audiencia pues que no le responde. Y es producto. Mira, es producto de la mala formación. Yo conozco gente buenísima, gente que te apoya mucho, gente que está siempre cerca de los periodistas, apoyando, mencionándolos, respaldándolos, difundiendo sus comunicaciones en redes sociales. Entonces, esa es la audiencia que deberíamos de tener. Pero hoy, a veces, por el hecho de que hay creencias políticas, no ideologías, hay creencias políticas, porque una ideología está cimentada en un principio, filosófico por lo menos. Pero una creencia nomás está en el sentimiento. Entonces hoy hay mucha gente que cree en política y tiene creencias políticas y piensa que decir López Obrador, ya esa es su creencia, y todo aquel que critique a López Obrador con o sin fundamentos es el enemigo de esa audiencia. Entonces hay audiencias, hay sectores políticos que se han convertido como en audiencias y son esas justamente los grandes enemigos del periodismo. Es decir, tenemos que decirlo, en México tenemos audiencia que es enemiga del periodismo, pero se alimenta del trabajo del periodista y lo está chingando y lo está matando todos los días. A ver si lo entiendo. Es decir, yo tengo una ideología que, bueno, la ideología también es una serie de creencias, ¿no? O sea, yo creo en este formulismo, en este proyecto de nación, y aquel que lo cuestione, pues lo voy a
intentar de Denostar. cuestionar, de denostar. Ese es el escenario que tenemos y Sí. se ve bastante. ¿Y qué pasa? Es un círculo vicioso, perdón. ¿Qué pasa cuando alguien que cree en que tiene una idea política o que cree en un principio político denosta al periodista, pero se alimenta de la información del periodista? Él mismo lo está matando todos Claro. los días. Porque utiliza su contenido, Sí. pero muchas veces ni siquiera lo cita. Exactamente. Súper difícil. Pues así está el escenario, la verdad es un escenario complicado, no se ve una salida pronta, pero por lo menos yo veo en tu trabajo un corte de caja, porque digo, a esta discusión irán llegando más elementos. Me parece que es un buen corte de caja. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer el libro? Bueno, este libro tardé 5 años en hacerlo, ¿eh? Ya lo había comenzado en el 2019, a principios de enero, porque yo pensé y yo creía, porque una cosa te digo es creer, otra cosa es pensar. Yo creía que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí iba a terminar con esa brecha, mala racha, Híjole. del asesinato de periodistas. Y yo dije, voy a hacer un libro ya casi alegórico de que había terminado la violencia porque se había ido el PRI-PAN y porque había llegado la 4T y que también me engañó igual que a muchos. Discurso, sí. También el discurso me ilusionó y terminé y dije, bueno, voy a hacer un libro en el que ya termine, en el que ya prácticamente decir la violencia como en término pasado. Por lo que la verdad es que no me atreví a terminarlo en el primer año y seguí esperando, seguí trabajando, investigando. Y en el segundo año, que fue en el 2020, seguí y así seguí hasta llegar al punto en que dije, yo no puedo esperar más este libro, lo voy a terminar, pues ya no va a ser como un hablar de la violencia en el pasado, sino más bien una continuación de la violencia que no se ha podido parar. Y hago mis cifras todas las cifras que tomo es en el periodo del 2000 al 2023. Son 23 años de periodismo que lo reviso en la historia de México y veo cómo va la relación. 264 periodistas del 2000 al 2023, 264 periodistas asesinados, 25 encarcelados, 23 desaparecidos y más de 1,700 desplazados. Híjole, sí dan cuenta de que estamos en un grave problema y sobre todo que cada 17 minutos se está agrediendo a un periodista de alguna forma, a través de una campaña de desprestigio, a través de amenazas en redes, a través de amenazas por teléfono, a través del desplazamiento, del despido, de la persecución, del asesinato, del encarcelamiento. Cuando terminé este libro, en octubre del 2023, eran 264 periodistas los que habían sido asesinados. 264. 64. De que comencé la promoción y que ya no están en ese libro, ya van 2 periodistas más que han sido asesinados. 266. Llevamos 266 periodistas. ¿En cuánto tiempo? En 23 años. 23 Lo que años. quiere decir que pues no es fortuito que esa clasificación casi hasta ya deshonrosa que se ha dado a México de ser el país más peligroso para ejercer el periodismo sin estar en guerra. ¿Sí? Y que de alguna forma, como te decía también otra vez a ti, Julio, que no debemos tampoco de romantizar esta violencia porque no es normal. No es normal. No es normal, nada más que se romantiza con ideas, discúlpame la palabra, con ideas muy pendejas como la de Gabriel García Márquez, que aunque se sufra como un perro, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Sí, es el mejor oficio del mundo, pero no tienes por qué sufrir como un perro, porque estás haciendo un servicio a la sociedad. Ok, yo estoy en desacuerdo con decir que un presidente, sea el anterior, nos desilusiona. Exacto. Nos ha desilusionado, yo creo que nos ha traicionado, porque Sí. uno no se desilusiona porque uno haya cambiado de parecer, no, se desilusiona porque no se hicieron las cosas como se prometieron. Yo pienso que Es decir, hay un acto de traición. Sí, hay un claro acto de traición en el discurso de Andrés Manuel, por supuesto. Y de los anteriores también, claro, hablemos de los Andrés Manuel. anteriores. A mí tampoco me ha llenado el ojo los demás, pero por supuesto, No, pues, ¿quién? desde Fox, por ejemplo. Fox llegó con una propuesta de cambio, de transformación, y se le fue todo en pura tontería. La que terminó gobernando fue Martita. Oye, sus hijastros, ¿cómo se enriquecieron? Sí. Lo mismo Los que se hijos está de este. acusando con Sí. Andrés Manuel. Es que es la misma casta política. Mira, yo creo que el tema de la decepción de Andrés Manuel es un tema bien amplio, pero también te voy a decir una cosa, que no debemos de pensar, hablando del término periodístico, yo no expongo que estos sean los muertos de Andrés Manuel o los muertos de Enrique Peña o de
o de Felipe Calderón. Lo que yo digo es que el Estado mexicano, per se, es violento, es agresor, es opresor, y quien está hecho, el status quo que le dicen pues algunos estudiosos del tema, está hecho de tal forma para oprimir. ¿Y qué es el Estado mexicano? Es una política de gobierno, es un guión establecido por el propio Estado mexicano, y quien llegue a gobernar, la próxima va a ser Claudia Sheinbaum y va a seguir la misma violencia, porque es el Estado mexicano el que está diseñado de esta forma para oprimir al periodismo, porque a menor cantidad de periodistas, pues es un Estado más opaco, más omiso, más corrupto, más impune, ¿sí? Ok, cuéntame un poquito de lo que yo identifico como un estado de la cosa, el término jurídico estado de la cosa. Cuando después de un evento, de un crimen contra algún periodista, quieren cambiar el asunto de que sea considerado un delito federal y lo quieren cambiar a un delito del fuero común, y esto, o sea, terminan siendo los periodistas todos con deudas, todos con 2, 3 mujeres, todos andaban con una casada, todos con asuntos de juego, alcoholismo. Sí. Vaya. Mira, si vemos... Los casos son ridículos, de verdad. Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo, bueno, iba a hablar de cuando dijo, si encuentras un hombre justo en Babilonia, pues no la voy a destruir? Pero si viéramos las condiciones humanas, yo creo que ningún ser humano sale ileso. Todos tenemos nuestros vicios y nuestras virtudes, porque casi siempre nuestros vicios son mayores frente a los ojos de nuestros enemigos. El Estado mexicano ha diseñado un guión de tal forma que una vez que ocurre una agresión a un periodista, una agresión irreversible, como le llaman en el argot jurídico, que son el asesinato o la desaparición, que ya no puedes devolver al estado de sus cosas, las cosas a su estado inicial, siempre el periodista termina siendo revictimizado. Y termina siendo, primero, el guión establecido desde el Estado para todas las fiscalías del país, es que al periodista no se le debe de investigar inicialmente por su relación con el oficio periodístico. Su homicidio no debe ser considerada en primera instancia como producto de su ejercicio periodístico. Eso es un guión establecido en todas las fiscalías. Sí. Es una instrucción que viene desde la Secretaría de Gobernación y que tiene relación con todas las fiscalías. Cualquier homicidio de periodista debe ser atendido primero en cualquier causa alterna al ejercicio, no al ejercicio periodístico. Si era taxista, si manejaba un taxi y hacía periodismo, investígale primero por el lado del taxi, y luego, hasta que agotes esa, y vas a encontrar, porque todos somos alcohólicos o tenemos algún vicio, alguna manía, alguna querencia. Y entonces siempre se va a ir por ahí para revictimizar y decir, no lo mató el periodismo. En México se respeta el periodismo. No lo mató. Lo mató el que era amante, el que tenía un amante, el que era homosexual, el que era bisexual, el que era drogadicto, el que era taxista, el que... Pues ahí tenía problemas con un señor que le debía en su tienda de abarrotes. Y cosas de esas siempre va a establecer el propio Estado mexicano para decir, el discurso trillado como el de López Obrador, que dice, en México, ¿qué dice López Obrador? No en soy México, yo, dice. No, y dice, no se persigue a nadie por sus puntos de vista ni sus opiniones, pero sí metió a la cárcel a Alfredo Jalife, pero no se persigue a nadie. Entonces es un discurso hipócrita de este gobierno de la Cuarta Transformación, que terminó en nada, y que Andrés Manuel López Obrador terminó como el peor y más ridículo de los payasos políticos mexicanos. Oye, ya que mencionaste el caso del doctor Jalife, qué bárbaro la respuesta de la gente. A mí me llamó mucho la atención la respuesta de la gente. Yo creo que eso sí, a final de cuentas... pero fue un sector. Fue un sector. Pero vaya, derivó en incidir en el proceso. No sé, a lo mejor lo estoy viendo muy de lejos, ¿no? Fue un sector el que sí protestó y dijo, no puedes encarcelar a un hay quien considera que es periodista. Él mismo se ha dicho que no es periodista. Él es un analista político y creo que de los mejores. Pero el artículo 6º lo protege, vaya. Sí, lo protege la libertad de expresión. Exactamente. Él mismo se ha dicho que no es periodista, pero sí es un articulista y tiene el derecho de manifestar sus ideas, sus opiniones.
Oye, aquí con Jalife y ahora que leí tu libro, dices que hay hay toda una materia de estudio en decir quién es periodista y quién no. Por ejemplo, en el caso de Jalife, él es columnista de medios internacionales. Ajá. En estricto sentido, sí es un periodista. No, te voy a ¿No? decir por qué no. Te voy a decir por qué no. A ver, ¿por qué no? Porque nos regimos todavía por el principio básico de los manuales de periodismo caducos. Los manuales de periodismo, por eso necesita una recomposición desde la cátedra esto. No, es que es muy interesante. No. Nunca vamos a llegar a No, nunca vamos a por llegar a una supuesto que verdad, no. pero es importante. Déjame te digo por qué pienso que Ok. no es periodista y él mismo lo reconoce que no es periodista. Sí, Porque los géneros, el género opinativo, que es la editorial, que es la columna de opinión, Ujú, los géneros de opinión. Los géneros también son informativos, perdón. Sí, los géneros opinativos. los opinativos, los que son Ajá. géneros opinativos, Sí. no forman parte del periodismo, porque el periodismo está dedicado únicamente a generar información investigada sin meterle tu propio peculio para que pueda llegar transparente hacia la población y la población pueda emitir su propio género. Entonces, quien maneja los géneros opinativos no es periodista. Es periodista el que maneja los términos, los géneros informativos. Por eso pienso, y Jalife, él mismo cae en la cuenta de que él no es periodista. Él opina y escribe. Pero en algún momento dado, si reconocerse como periodista lo puede ayudar, vaya. Yo difiero. Sí, sí, claro, claro. Yo creo que alguien que ejerza los géneros opinativos... ¿Qué es un periodista, Julio? Vámonos al tema. ¿Qué es un periodista? No te podría ayudar una definición. Yo te lo digo. A ver, dime tu... La definición que planteo yo en el libro. Sí. ¿Qué es un periodista? Periodista es todo aquel que recaba, procesa y publica información que alguien no quiere que se publique. O que alguien desconoce. O que alguien desconoce. Sí, es una buena definición, me parece. Pero bueno, nunca vamos a estar siempre de acuerdo en todo. Yo sí creo que alguien que publique... Y mira que no soy amigo de los columnistas, mira que me cae muy gordo que ganen tan bien. Pero yo reconozco, yo sí pienso que a veces algunas piezas del género opinativo son bastante valiosas en el discurso y en la discusión pública y son necesarias y eso es periodismo también. Esa es una apreciación personal, pero bueno, Sí, vámonos. claro. No, estoy de acuerdo contigo. Pero también te voy a decir una cosa. Creo que ese concepto que nos sembraron desde la escuela, cuando fuimos a la escuela, el concepto que manejas, es también producto de los manuales de periodismo que han regido la formación de periodistas. Si te vas al manual de Carlos Marín, en algún momento dice que todos los que trabajan en un periódico son periodistas. Sí, él dice, sí, que es el de la puerta. Sí, no recuerdo cómo lo frasea, pero Sí. dice que incluso la gente de prensa también puede ser periodista. Sí. Híjole. No, pero Carlos Marín debe regresar la verdad, debe regresar al árbol del que bajó algún día, ¿no? Ya, está más allá del bien y del mal, ¿no? Está bien, bueno. Sigamos con la problemática que planteas. La verdad es que está bastante interesante y hay mucho por donde agarrarla. El tema de los influencers, el tema del poco beneficio económico, el tema del apasionamiento que nos lleva a dar información pública. Todo esto se mezcla de una manera desafortunada porque el contexto no ayuda. Sí, no ayuda porque, mira, insisto, una de las problemáticas del periodismo es que no ha sabido convivir con las nuevas tecnologías de la comunicación. Y esas nuevas tecnologías, ahí se encuentran las redes sociales. Uh-huh. Y entonces hay mucha gente que por falta de experiencia, por falta de conocimiento, mucha gente confunde las redes sociales con un medio de comunicación. Sí. Y mucha gente se informa a través del TikTok. Sí, no. Y mucha gente dice, voy a ver las noticias y buscan en el Facebook. Y ahí dice, ¿y quieren ver noticias en el YouTube? No, esas son cosas para opinar. Eso es como pararte tú, el TikTok yo así lo veo, es pararte tú en la plaza y gritar lo que tú quieras y te vas y ya, y que te escuche el que te quiera escuchar. Sí, que por cierto tú vas muy bien en TikTok, ¿no? Ah, sí, Ya. ahí vamos poco a poco subiendo y la gente si nos está viendo, pues que se suman a mi canal de YouTube y ahí hablamos más chingaderas de estas. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es el tuyo? Se llama Jesús Lemos Barajas. Todas mis redes sociales están como Jesús Lemos Barajas. Ok, el mío es Julián Ramga en TikTok por si nos quieren seguir. Y bueno, Sí. pues ya vayamos cerrando esta conversación. Pero déjame, espérame, antes, ya Ajá. para ir cerrando, nada más, porque sí se me hace interesante. Que Ok. la falta de formación de audiencias ha hecho que esas audiencias piensen
que las las redes sociales son medios de comunicación. Y la mala influencia que hacen algunos actores, como el presidente López Obrador, que dice, y la otra vez lo decía en la conferencia de prensa, todo aquel que tenga un teléfono es un periodista. Híjole. No. Y hay gente que se lo cree. Sí. Hay gente que se lo cree. Pero yo y hay creo, gente, bueno, y aquí cierro, hay gente que por el solo hecho de tener un teléfono con 20 pesos de saldo, se puede poner a discutir contigo que llevas una vida trabajando en la información. Tienes toda la razón. Es bastante, deprimente el escenario, pero también yo creo que podría darse el caso de que una persona que esté en un momento dado registre hechos de relevancia y que padezca un atropello, una lesión, y que por el hecho de haber grabado eso sí pueda ser reconocido como periodista. Pero vaya, son casos aislados. En general, no estoy hablando que todos los casos tengan que ser así, y ya que tengan, y el hecho de que tengas un teléfono no te hace periodista, definitivamente. No, nunca. Como tampoco te va a hacer un título de comunicación. O como los que se hicieron periodismo, tampoco te va a hacer periodista. O volvemos al caso, por ejemplo, de La Voz de Michoacán, que Miguel Medina se decía periodista y no escribía ni media oración completa. Es interesante. Y él era periodista porque tenía un medio. Él era periodista, fíjate. Y él se decía periodista. Y no era periodista. Y así hay muchos dueños de medios. Y él, fíjate, en un acto bastante cuestionado se hizo licenciado en filosofía ya bastante grande. Sí. Por la Universidad Michoacana, si no mal recuerdo. Ahí hay una historia también muy, muy especial. Que luego nos juntaremos por supuesto hay que platicarla. Sí. Si junta cuántas likes de estos los juntamos a platicar eso. Caso de la Violeta. Bueno, ándale. La Violeta, la que iba Lázaro Cárdenas. Sí, es cierto. No. Ya después platicamos de eso. Jesús Lemus, te agradezco mucho y les agradecemos mucho al personal de Monitor Expreso que nos haya recibido. Oye, pues a ver si todavía no llega nadie. Pues vámonos ya, vamos de fuga. Vámonos de fuga, a ver si lo transmiten. Apágale nomás y vámonos. Oye, muchas gracias por haber venido. Gracias Julio por invitarnos. Hay que ver. Ya les decimos a nuestra audiencia, Los Días de la Ira lo publica la editorial Terracota. Tú eres autor de este libro, Los Malditos del Fiscal Imperial. Aquí tenemos Tierra sin Dios. Tienes Los Malditos 2, El Último Infierno. Tienes, recuérdame los títulos. Cielo Abierto. México a Cielo Abierto. Un librazo que habla acerca de la explotación minera por parte de canadienses y asociados con el narcotráfico. Los canadienses tan comprometidos con el medio ambiente, wow. Sí, y es Trudeau tan guapo que está. Sí, Trudeau, y destrozando el suelo mexicano, ¿no? Y robando. No, hay muchas, ahí tengo otro libro, tengo Cara de Diablo, de Tierra sin Dios. Del caso de la Nueva Jerusalén. Del caso de la Nueva Jerusalén, ¿no? Ahorita que andamos acá por Michoacán. Te agradecemos mucho que hayas estado. ¿Alguna última No, pues nada, ya con eso y vámonos corriendo porque... Hoy alcanzamos por un buen menudo, ¿no? Sí, alcanzamos todavía ahí con el magnate del menudo. El magnate del menudo aquí por la central. Vámonos. Muchas gracias. Los invitamos a nuestros oyentes, lectores, a que se queden en las redes de Monitor Expreso. Le agradecemos mucho a Jairo Cerriteño, a Irving, el que nos gracias, Irving, gracias, Jairo. El espacio y permitido más bien el espacio porque nos colamos. Les agradecemos mucho. Gracias.